Hola, muy buenos días. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Espero que bien. Bueno, ayer le subí un material que tiene que ver con lo último que pasamos, que fue lo que pasamos el miércoles, que fue los mecanismos radicalarios. Recuerden que el miércoles vimos esta clase, que si bien no es exactamente la misma, porque le subí este PowerPoint. Ustedes lo que vimos el miércoles lo vimos con cloro, pero aquí lo estamos viendo con bromo, pero realmente es la misma clase, el mismo mecanismo. Habíamos visto que los alcanos no resonaban con casi nada, pero cuando estaban en presencia de algún halógeno y en presencia de una energía bastante eh, energizante, ¿no? Como la energía de alta frecuencia, es capaz ese halógeno es capaz de convertirse en su forma atómica, o sea, convertirse en radicales, y esos radicales, bueno, empezaban a reaccionar con los enlaces carbono-hidrógeno que tenían los alcanos, formando finalmente las moléculas de halogenuros de alquilo, ¿no? Que era otra manera de obtener halogenuros de alquilo, fue lo que vimos el miércoles. Vimos ahí los pasos de terminación y llegamos a la conclusión que el radical terciario era más estable, por lo tanto, y era más estable debido a que era más fácil de arrancarle un hidrógeno, pues debido a la más baja eh, energía involucrada en este proceso, y que además esto se relacionaba con que el radical terciario se estabilizaba por hiperconjugación, parecido a los carbocationes. Y por lo tanto, los productos mayoritarios de ese tipo de reacción eran ¿cómo se llama? El radical terciario, que proviene del radical terciario, el producto que proviene del radical terciario. Ese iba a ser el compuesto mayoritario. Y habíamos visto, bueno, algunos ejemplos, hicimos varios ejemplos el miércoles, y la idea era reconocer hidrógenos que fuesen equivalentes, ¿no? En una misma molécula, ver qué hidrógeno era equivalente. Por ejemplo, ya que estamos aquí, estos 9 hidrógenos que pertenecen a este terbutilo que está acá, ¿verdad? Es un terbutilo. Obviamente que cualquiera de esos 9 hidrógenos, si se extrae uno de esos hidrógenos y se coloca ahí un átomo de halógeno, obviamente queda lo mismo extraerlo del CH3 que está aquí arriba y poner el bromo aquí en este caso, o da lo mismo extraerlo del CH3 este de acá o extraerlo de acá. De cualquier CH3 que tú extraigas, como son equivalentes, se va a obtener una misma molécula. Sin embargo, después aquí tenemos un CH2 que es distinto a este CH2. Tenemos un CH y tenemos dos CH3 de nuevo que son equivalentes. Entonces, realmente quizás lo más, no complicado, pero lo que decide en este tipo de ejercicios para llegar a respuestas correctas es saber identificar correctamente los hidrógenos equivalentes, y luego que uno lo tiene, entonces ya uno va sustituyendo esos hidrógenos y colocando entonces el halógeno en esa posición. Y ahí tendrías el producto. Y lo que quiero pasarles hoy, que son creo que 2 diapositivas, algo así, o 3, es el mismo mecanismo radicalario, mecanismo radicalario, o sea, la presencia de halógenos en presencia de luz generando radicales halógenos, también puede hacerse racional no con un alcano, sino con una especie de un alqueno, pero que presenta, ese alqueno va a presentar un átomo de carbono. Bueno, el alqueno siempre podría siempre, un alqueno cualquiera va a tener siempre un carbono CP3 unido a ese carbono CP2 del alqueno, ¿no? A no ser que sea el eteno. El eteno sería el único que no tiene más ningún carbono en la cadena, pero cualquier otro carbono existente va a tener a lo menos un carbono CP3 unido a un CH2 por ambos lados. Puede ser que lo tenga por aquí o puede ser que lo tenga por aquí. Ese carbono
que está unido, ese carbono que está unido directamente a los carbonos sp2 del enlace, se conoce como carbono alílico o posición alílica. En este cuadradito aquí con colores se ve mejor. Miren. Si ustedes tienen un alqueno cualquiera, ese alqueno tiene unido a cualquiera de los dos carbonos, en este caso a este carbono sp2, tiene unidos dos carbonos más. Esos carbonos son las posiciones alílicas, se le conoce como posiciones alílicas, y los hidrógenos que están unidos a esas posiciones se le conocen obviamente como hidrógenos alílicos. ¿Y qué importancia tiene eso? Bueno, la importancia que tiene eso es que cuando nosotros colocamos moléculas como esta, o sea, alquenos, cualquier alqueno, las posiciones alílicas de cualquier alqueno van a ser susceptibles de un ataque por parte del radical halógeno, debido a que vimos en la clase del miércoles que los enlaces carbono-hidrógeno tienen una energía, dependiendo obviamente de qué tipo de carbono es, pero que tiene una energía que es capaz de ser, esos enlaces son capaces de romperse en presencia de radicales libres como los halógenos, ¿no? Entonces, claro, si ustedes tienen un alqueno que presenta carbonos con hidrógenos sp3, fíjense que es carbonos sp3, no carbonos, no los hidrógenos que están sobre el enlace, sino que son carbonos sp3. Ese radical bromo es capaz de hacer lo mismo que hacen los alcanos, que lo que vimos en los alcanos. O sea, ese radical bromo es capaz de romper el enlace carbono-hidrógeno de forma homolítica, a ver, y se forma obviamente en ese carbono un radical que es más estable que el radical que vimos en la formación de los alcanos. ¿Por qué? Porque este radical es un radical que se estabiliza por resonancia, ¿ven? Es un radical alílico que es capaz de estabilizarse por resonancia. Entonces, esta sería una de las reacciones de propagación. Vimos que había dos reacciones de propagación. Esta sería una de ellas, en la cual se genera una molécula neutra que sería el HBr. O sea, recuerden que el bromo radical está loco por conseguir para parearse, buscar su electrón con un spin -1,5, y por lo tanto, él encuentra su media naranja aquí, se va con el HBr, pero genera un radical nuevo. Ahora ese nuevo radical, obviamente, va a reaccionar con una molécula de bromo, va a romper esa molécula de bromo, ese enlace, y por lo tanto se forma un enlace de carbono-bromo y se genera un nuevo radical. ¿Ven? Por eso sigue siendo una reacción de propagación. Pero se genera entonces un halogenuro de alquilo que puede ser, que puede realmente reaccionar por ambas posiciones en las cuales se encuentra el radical. La reacción global de esto es un alqueno con bromo luz, dando el bromuro alílico y HBr, ¿no? Vamos a ver realmente otro ejemplo, y después vamos a hacer algunos ejercicios. Otro ejemplo sería, tenemos un alqueno. Ahora este alqueno es cíclico, por ejemplo. Ese alqueno va a tener dos posiciones, esta y esta, que se conocerían como posiciones alílicas. ¿Ok? Lo primero que ustedes tienen que reconocer es la posición alílica. O sea, los carbonos sp3 que están unidos directamente a ese alqueno. En este caso hay dos. Obviamente la molécula es simétrica, por lo tanto, se está mostrando solamente el de abajo. Entonces, cuando esa posición alílica se encuentra con un radical halógeno, ese radical halógeno extrae ese hidrógeno alílico. Miren, extrajo, habían dos, se llevaron uno, se forma un radical, y ese radical obviamente se va a estabilizar por resonancia de esta manera. Se estabiliza de resonancia de esa manera y se queda entonces un radical en esta posición. Ahora, tenemos entonces un radical alílico estabilizado por resonancia. Ese radical alílico estabilizado por resonancia va a ser capaz de atacar a una molécula de bromo, formando entonces el enlace bromo-carbono.
continuando obviamente la producción de radicales para que la reacción continúe, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo general. Hay una... Y la forma de obtener el bromo radical en este tipo de bromación alílica, por lo general, si ustedes recuerdan, en las reacciones de los alquenos, voy a hacer aquí otra diapositiva, voy a hacer el ejercicio. Cuando ustedes estudiaron alquenos con Claudio, un alqueno, ustedes lo hacían reacciones con bromo, en tetracloruro de carbono. Y claro, ahí lo que ocurría era que ustedes veían el ion bromonio, ¿se acuerdan? Entonces, veían el ion bromonio, se formaba aquí el contrión, y luego entonces este atacaba por abajo, etc. Por lo tanto, si ahora en esta reacción lo que tenemos es bromo y lo que tenemos es luz, igual a veces, el bromo hay que añadirlo a un disolvente, porque el bromo quedaría la reacción muy concentrada, porque fíjense que el alqueno y el bromo, imagínense un balón de reacción, en un balón de reacción donde el alqueno, ese alqueno, por ejemplo, sea sólido, sea un sólido. Por lo tanto, tú vas a introducir aquí un sólido. O sea, no voy a poner todavía esa línea que tracé. Yo estaría introduciendo un balón de reacción para hacer, imagínense en el laboratorio hacer esta reacción. Imagínense que el alqueno es un sólido. Ustedes van a poner aquí un sólido. Y después van a añadir bromo. El bromo es líquido. Ok, el bromo es líquido. Pero ustedes no pueden añadir el bromo en una cantidad como para que actúe como disolvente. O sea, ustedes van a añadir la cantidad de bromo dependiendo de la cantidad de alquenos que ustedes hicieron. Van a hacer un cálculo estequiométrico. Entonces vamos a suponer que la cantidad de bromo que ustedes van a añadir va a ser, no sé, unos 2 mililitros. Por lo tanto, si ustedes tienen aquí muchos sólidos y ustedes añaden 2 mililitros del bromo, tal vez esos 2 mililitros alcanzó a disolver o ni siquiera disolver, sino que es como añadir, no sé, imagínense que ustedes tengan una taza de tomar café, una taza llena de azúcar y que ustedes le añaden una cucharadita de agua. Obviamente esa agua humedece el azúcar de arriba y ni siquiera es capaz de disolver todo el sólido que hay. Entonces, estas reacciones a veces necesitan un disolvente. A veces no, estas reacciones necesitan un disolvente. Por lo general se utiliza el mismo tetracloruro de carbono o a veces se utiliza diclorometano. Pero realmente cualquiera de estos disolventes son disolventes bastante apolares y por lo tanto la posibilidad de que esto ocurra es factible. Entonces, claro, tú necesitas añadir disolvente por lo que le contaba. Si ustedes tienen ahora una taza de café llena de azúcar y añaden unas gotitas de agua, obviamente esa agua se queda por aquí. Entonces ustedes necesitan añadir un disolvente, tal vez ustedes necesitan añadir 1 litro de agua. Entonces ustedes tendrían un recipiente más grande donde por aquí está el agua y ya todo el sólido está disuelto porque finalmente añadieron agua suficiente, ¿no? Entonces aquí estaría pasando lo mismo. Esta reacción que nosotros queremos hacer nos pasaría lo mismo. Tendremos alqueno, necesitamos un disolvente que disuelva todo, que disuelva todo el alqueno, y después yo añado las gotitas o los mililitros de bromo. Y después yo enciendo la lámpara. Yo enciendo ahí la lámpara, la luz, para que la reacción comience. Pero en el momento en el que yo añado el bromo, yo mezclo el sólido con el bromo, el disolvente, ya va a ocurrir reacciones en las cuales el alqueno puede reaccionar de esa forma y no como yo quiero que reaccione, yo quiero que reaccione vía radicalaria. Entonces, para poder impedir que ese alqueno reaccione por la forma, digamos, de adición, como lo vieron con Claudio, realmente lo que se hace es usar otra fuente de bromo. Otra fuente de bromo, que se conoce como N-bromo
succinimida. N-bromosuccinimida. La N-bromosuccinimida no es más que este compuesto. Disculpen, no hay anillo aromático. Chuta, borré todo. La N-bromosuccinimida es esto que está acá. Esto que está acá. N-bromosuccinimida. ¿Por qué eso se llama así? Bueno, porque esto proviene realmente del ácido succínico. El ácido succínico es este que está acá. El ácido succínico, fíjense que hay 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4 carbonos. Este ácido se conoce como ácido succínico. Como nombre común, realmente él es 1, 2, 3 y 4. Él es el butano, ácido butanodioico. Ácido butanodioico. Pero el ácido butanodioico es el ácido succínico. El ácido succínico es capaz de deshidratarse. Si tú lo calientas, él es capaz de deshidratarse y botar OH e hidrógeno, botar agua y ciclarse. Fíjense que él puede formar un anhídrido. Por eso les dije que se deshidrata. Él se deshidrata menos agua, él pierde agua. Y por lo tanto, ese ácido succínico es capaz de eliminar agua y ciclarse él mismo. Fíjense que lo que se perdió aquí es agua. En esta molécula que sigue habiendo 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Sigue habiendo ahora 3 oxígenos y falta uno que es 4, que es el que se perdió, que es el del agua, y faltan 2 hidrógenos, que es el que se perdió, que es el agua. Entonces este es el anhídrido succínico. Claro, porque proviene del ácido succínico. Entonces, ¿por qué esto es bromosuccinimida? Porque este anhídrido succínico ahora tú lo puedes hacer reacciones con amoníaco. Y si tú lo haces reacciones con amoníaco, ese anhídrido tú lo conviertes ahora en una imida. Y entonces aquí ya tú tienes la succinimida. Ya esto es una imida. Ese grupo imida ¿cómo se llama? En la nomenclatura no se da. Succinimida. Entonces fíjense que tenemos un anhídrido. El anhídrido lo convertimos en imida. Y esa succinimida, entonces obviamente tú la haces reaccionar con bromuro de hidrógeno. Con bromuro de hidrógeno gaseoso. Y entonces ocurre aquí una reacción en la cual se sustituye ese hidrógeno por bromo y llegamos justamente a la N-bromo, por eso se pone N, a decir que en la N hay un bromo, N-bromo succinimida. Esto es como un poco de ¿cómo se llama? De conocimiento químico que no necesariamente es para preguntar, no es para que ustedes sepan de dónde llega. Esto no se lo vas a preguntar. Pero ¿qué es lo que sí tienen que tener presente? Que esa N-bromo succinimida, entonces, es capaz de frente a la luz, se rompe este enlace bromo-nitrógeno, y se genera el bromo radicalario. Entonces, en otras palabras, ahora yo puedo evitar que esto que está ocurriendo aquí, que cuando yo tengo mi alqueno, cuando yo tengo el bromo, yo tengo el disolvente que se usaba en la adición de bromo, eso me va a generar productos de adición. Pero si ahora yo en vez de usar bromo molecular, yo uso N-bromo succinimida, ya la presencia de bromo que va a haber ahí no es una presencia de bromo en grandes cantidades. Digo en grandes cantidades porque obviamente que si esto ocurre, en algún momento en la reacción, este bromo puede encontrarse con otro bromo en una reacción de terminación, como lo vimos en la vez pasada, y formar obviamente bromo molecular. O sea, el bromo molecular se va a formar, no significa que no se forme, pero la concentración que va a haber ahí es tan baja que la reacción no va a experimentar no se va a ir por un mecanismo de adición, sino que se va a ir por un mecanismo radicalario.
Entonces ustedes van a ver que muchos ejercicios de este tipo de reacción, que sería alquenos bromándose, pero por una bromación radicalaria, lo que se usa como fuente de bromo no es bromo, sino es NBS, N-bromo succinimida. Ahora, ahí yo resuelvo ese tema de que el alqueno no reaccione por un mecanismo de adición. Yo en realidad uso nebromo succinimida para que la concentración de bromo sea lo menor posible y por lo tanto es realmente el alqueno reaccione más por bromación alílica que por adición de bromo. Entonces, esas 3 letras NBS significan eso, significan que es una fuente de bromo en la cual esa fuente de bromo evita que el alqueno se vaya por un mecanismo de adición, como vieron con Claudio. Entonces, ¿cómo hay que enfrentar este tipo de ejercicio? Por ejemplo, ¿qué productos se obtendrían de la bromación radicalaria del 1-penteno? Nosotros tenemos el 1-penteno. El 1-penteno sería 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el alqueno está en 1-penteno. Bueno, lo primero que tengo yo que identificar, es cuáles son los carbonos alílicos, las posiciones alílicas. Obviamente, la posición alílica en un carbono, en un alqueno, va a ser siempre el carbono sp3, que está unido directamente a ese alqueno, no hay otro. Por lo tanto, yo identifico cuántos hidrógenos tiene. Bueno, ese carbono va a tener 2 hidrógenos. Por lo tanto, yo tengo 2 hidrógenos alílicos. Obviamente los dos son iguales. Lo que significa es que cuando yo este alqueno lo haga reaccionar con N-bromo succinimida, NBS, en presencia de luz, entonces ya eso me genera, ¿qué cosa? Voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Eso me genera la posibilidad del bromo radicalario. Y ese bromo radicalario lo que va a hacer es que va a eliminar, o sea, me va a extraer uno de los hidrógenos alílicos y obviamente se va a quedar el otro, ¿no? Se va a quedar el otro. Pero me va a generar un radical en esa posición alílica. Un radical que se estabiliza por resonancia porque ese radical puede venir para acá. Aquí recuerden que está alqueno, aunque hay una rayita ahí, esa rayita se forma por 2 electrones, por lo tanto viene otro radical para acá, se forma el doble enlace entonces en esa posición, o sea, se estabiliza por resonancia ese radical y se genera aquí un radical primario. Fíjense que la estabilización es por resonancia. Ese radical se estabiliza por resonancia. Lo que pasa es que ahora, al estabilizarse por resonancia, ese bromo que está ahí en forma radical es tan reactivo que él va a querer él va a querer unirse ahora a ese radical lo más rápido posible y lo va a hacer en esta posición o también lo va a hacer en esa posición. Si lo hace en la posición esta que está acá, si él entra aquí en esa posición, el compuesto que yo tengo va a ser este. Sin tener en cuenta la estereoquímica, pues ustedes se fijan, ahora ese carbono 10 quiral, pero no voy a tener en cuenta la estereoquímica. Y si ese bromo se une a esa posición, entonces yo lo que voy a tener es este compuesto. Fíjense que aquí se obtienen 2 tipos de alquenos nuevos. Bueno, nuevos porque entró halógeno. Pero si ustedes se fijan, este alqueno, esto es un alqueno que está mono sustituido y esto es un alqueno que está disustituido. Por lo tanto, este producto va a ser el producto mayoritario, porque es el producto que termodinámicamente es mucho más estable porque presenta más sustituciones. Los alquenos que están más sustituidos siempre van a ser alquenos que van a ser más propensos a formarse porque te está generando el producto termodinámico, el producto que va por el camino de menor energía. Entonces, fíjense cómo yo, por el simple análisis de mirando el alqueno, identificando las posiciones alílicas, cuando la identifico, quito ese hidrógeno de ahí, coloco un radical, lo estabilizo y una vez que lo estabilizo, entonces coloco
el bromo radicalario en las posiciones donde quedó el radical. ¿Ven? Esa es como la metodología a tener en cuenta. Vamos a hacer varios ejercicios más. Si hay alguna duda, me pueden ir, obviamente, ir interrumpiendo. Pero la idea aquí es que hagamos varios ejercicios para que vean la lógica y la metodología de cómo hacer cómo enfrentarse a este tipo de ejercicios. Voy a hacer el segundo que decía ahí y después sigo inventando alquenos. 1,6 dimetil 1 ciclohexeno. O sea, 1 ciclohexeno sería ciclohexeno, el ciclohexeno, 1,6 en 1. Tengo un metilo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tengo aquí otro metilo. Es alqueno. Lo primero que tengo que hacer, vamos a poner aquí, paso 1, de cómo enfrentar este tipo de ejercicio. Paso 1, reconocer las posiciones alílicas. Reconocer las posiciones alílicas. Entonces, en esa molécula, las posiciones alílicas las voy a representar ahora con un color azul. Las posiciones alílicas serían todos los carbonos adyacentes, de los carbonos sp3, adyacentes a cualquiera de los dos carbonos sp2 que están ahí formando doble enlace. Entonces, esta sería una posición alílica. ¿Por qué? Porque ahí tengo un carbono sp3 que está adyacente, unido a el carbono sp2 doble enlace. Aquí tengo otra posición alílica y aquí tengo otra posición alílica. ¿Ven? Esas tres posiciones azules serían los carbonos. Obviamente, esta molécula no es simétrica. Por lo tanto, cada uno de ellos es distinto. Tengo tres posiciones en las cuales hay carbonos alílicos. Obviamente tengo que ver ahora si hay hidrógeno, porque claro, si una de esas posiciones está llena de carbonos también, es un carbono cuaternario y no hay hidrógeno, no tiene sentido analizarlo. Pero aquí yo estoy viendo que hay tres posiciones alílicas, obviamente en las tres hay hidrógeno. Aquí hay dos hidrógenos, aquí hay dos hidrógenos, aquí hay tres hidrógenos. Entonces hay distintas posiciones alílicas. Bueno, ese es el paso 1, reconocer las posiciones alílicas. Paso 2. Paso 2. Extraer cada hidrógeno alílico distinto y colocar un radical. Déjenme ver el chat. Profe, le faltó un metilo en el paso 1. Un metilo. Ah, aquí. El metilo aquí. Perfecto. Gracias. Entonces, extraer cada hidrógeno alílico distinto y colocar un radical. Entonces, si ahora yo me voy a, por ejemplo, a la posición alílica esta de aquí abajo, yo debería entonces representar aquí un radical. Extraje uno de esos hidrógenos y se quedó un radical ahí. La otra posibilidad de radical sería entonces aquí. Y la otra posibilidad de radical sería entonces aquí. Yo tengo ahí tres radicales posibles que se pueden formar dependiendo de las posiciones alílicas. Ese sería el paso 2. Entonces, paso 3. Paso 3. Estabilizar por resonancia. Por resonancia. Cada radical representado. Cada uno. Por ejemplo, el primer radical, que lo habíamos representado aquí abajo, ese radical se estabiliza entonces, viene para acá, esto viene para acá, y el alqueno se queda aquí, aquí se queda el radical y aquí se queda esto. Ahí estabilicé el primero de ellos. El segundo era el radical del metilo. Esto estaba aquí, esto estaba aquí.
Teníamos esto. Por lo tanto, este viene hacia acá, ese viene hacia ahí y se estabiliza de esta forma. Se forma el enlace aquí y por lo tanto el radical me queda acá y aquí está mi hilo. Y el otro radical, teníamos el radical terciario acá. Por lo tanto, esto viene para acá. Uno de ellos viene para acá. Se forma otro enlace aquí. Y obviamente aquí queda... puse capocación. Ahí queda el radical. Entonces ahí tenemos estabilizado cada uno de los radicales. Y entonces paso 4 sería representar el enlace bromo-carbono en cada posición donde se encuentra el radical. Vamos a otra diapositiva. Entonces, en el primer caso que teníamos esto aquí, eso nos va a generar entonces este producto. Sin tener en cuenta la estereoquímica. Aquí estamos haciéndolo sin tener en cuenta la estereoquímica, porque si ustedes se fijan, esa posición, ese carbono de ahí es un carbono asimétrico. Entonces, ese bromo realmente pudiera estar por arriba o estar por abajo. Pero bueno, no vamos a tener en cuenta la estereoquímica. El otro, cuando él se estabilizaba por resonancia, si ustedes se fijan, ahora el radical está aquí, ¿ven? Ese enlace bien. Teníamos el radical aquí. Bueno, pues ahora entonces en esa posición está el bromo. Ahí tenemos otro. Ahí tendríamos los productos derivados de estos dos. Vamos ahora a cuando el radical se encuentra en metilo. Lo teníamos aquí, por lo tanto, el producto se va a encontrar acá. Y cuando él se estabilizaba, teníamos el radical. El enlace se formaba acá y aquí quedaba el radical. Por lo tanto, el producto, el bromo, digamos, va a quedar en esa posición, aquí. Y en el último de estos dos, aquí, tendríamos entonces teníamos el radical aquí, el bromo entonces entraría en esa posición, bromo, y listo. Y cuando se estabilizaba teníamos el radical aquí abajo. Y entonces el bromo entraría en esa posición de abajo. Ahí estamos. Entonces fíjense cuántos productos a partir de este simple alqueno, cuántos productos sin tener en cuenta la estereoquímica, cuántos productos yo obtuve. Realmente tengo el doble de ellos, porque si tengo en cuenta la estereoquímica, todas las posiciones donde entró excepto esta, que aquí no hay carbonos asimétricos, pero se forman muchísimos productos. Lo que pasa es que no nos vamos a complicar tanto. Entonces tenemos aquí un producto, otro y otro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 productos. Ahora, si ustedes se fijan, para determinar cuál sería el producto mayoritario, tendríamos que ver el producto termodinámico, que sería el alqueno más sustituido. Este alqueno que está aquí es un alqueno que está 1, 2 y 3. Este está tri-sustituido. Este alqueno está di-sustituido. Este alqueno está tri-sustituido.
Este que no está di sustituido. Este está tri. Y este está tetra. Tetra sustituido, ¿ven? Tetra sustituido. Por lo tanto, de todos ellos, este debería ser el producto mayoritario. Producto mayoritario. ¿Por qué? Porque ese producto mayoritario te genera el producto termodinámicamente más estable, que sería el producto con el alqueno más sustituido, que en este caso sería un tetra sustituido. ¿Eh? Ese es el análisis que habría que hacer en este tipo de ejercicio. Seguir los pasos tal cual. Siempre, obviamente, el paso 1 es el más importante, porque ustedes tienen que reconocer la posición alílica. Si ustedes no reconocen la posición alílica, obviamente ya que a partir de ahí podrían equivocarse. Si bien el paso 1 es el más importante, no significa que sea el único en que pudieran cometer algún error. Porque ya ustedes reconocen la posición alílica, ustedes obviamente después, al reconocer las distintas posiciones alílicas, van a representar esos radicales en esas posiciones alílicas, y aquí está el proceso también de estabilización de ese radical que pudieran mover mal el electrón y llegar a un producto que no, a una especie intermedia que no se estabilice tan eficientemente. Pero aquí ya el error es menor, porque ustedes obviamente evaluaron toda la parte de resonancia y ustedes tienen más están más familiarizados con el concepto de resonancia, con mover el electrón, entonces obviamente el error aquí es menor. Vamos a hacer otro ejercicio. Sí, alguien creo que alzó la mano, ¿no? ¿O fue? Ah, no, fui yo. No. Vamos a hacer otro ejercicio. O sea, imaginemos un alqueno. Voy ahora a tratar de colocar algún alqueno que esté bien, con varias posibilidades de... Aunque a veces no hay tanta tampoco, ¿eh? A ver, déjame ver aquí. Tenemos este. Vamos a meterlo aquí. Por lo menos el alqueno va a tener, obviamente, siempre va a tener un alqueno tetra sustituido. Tetra sustituido significa que es así. Un alqueno tetra sustituido va a tener entonces 4 posiciones alílicas. Un alqueno trisustituido va a tener 3 posiciones alílicas. Uno disustituido va a tener 2 posiciones alílicas. Lo que pasa es que el disustituido puede ser disustituido así, o puede ser disustituido así. Pero en ambos casos hay dos posiciones alílicas. Y un alqueno monosustituido obviamente va a tener una sola posición alílica. Entonces, claro, si en este que yo represento aquí, se lo voy a poner aquí la cadena más larga para que todo esto sea distinto. Tengo un alqueno que está tetra sustituido. Por lo tanto, posiciones alílicas acá van a ser 4. Sería esta, sería esa, sería esa. Ah, miren, yo voy a hacerles voy a ponerle una posición alílica donde no haya hidrógenos. Por ejemplo, voy a poner aquí esto, y voy a poner aquí esto. ¿Okay? Entonces, fíjense que ahora tengo esa posición alílica. Esto sigue siendo una posición alílica, obviamente. Eso sigue siendo un carbono. Eso sigue siendo un carbono alílico. Pero ese carbono ahora no tiene hidrógeno. Por lo tanto, obviamente, cuando yo puedo reconocer carbonos alílicos, pero si esos carbonos no tienen hidrógeno, entonces obviamente el radical no va a poder no va a poder romper el enlace carbono-hidrógeno. Entonces, aunque hayan carbonos que sean alílicos, porque la definición dice que el carbono alílico es aquel carbono que está unido directamente al alqueno, no siempre significa que va a haber un producto. Va a haber un producto si obviamente hay hidrógeno en esa posición. O sea, si no hay hidrógeno, no es producto. Así que hacia ahí no habría formación de radicales. Entonces, ¿dónde es que se van a formar los radicales? Se van a formar radicales en esta posición alílica. ¿Ven?
se va a formar radical en la posición alílica de aquí arriba. Aquí se va a formar un radical porque ahí hay un hidrógeno. Y se va a formar, obviamente, aquí en ese metilo que está ahí. Y aquí se va a formar. Y ahí se acabó. Ya aquí no se puede formar porque no hay hidrógeno, como les decía. Entonces, claro, este radical secundario se va a estabilizar, y ahora viene el paso número 3, que sería la resonancia. Se va a estabilizar de esta forma. Por lo tanto, me queda el doble enlace aquí. Me queda el radical aquí. Ahí está. Este se va a estabilizar. No, me equivoqué. Se va a estabilizar de esta forma. Por lo tanto, se va a formar el doble enlace aquí. Aquí se me forma el radical. Y este se estabiliza hacia acá. Este hacia acá. Por lo tanto, se me forma el doble enlace aquí. Ahora el radical lo tengo aquí. Y ahí estamos. Entonces ahí tengo ya todas las posibilidades de resonancia que tiene ese radical terciario. Entonces, el último paso de esta metodología es colocar entonces donde están esos radicales el átomo de halógeno, en este caso, obviamente, o en todos los casos que vamos a ver, obviamente siempre va a ser N-bromo sucinimida, o sea, lo que vamos a hacer a incorporar es bromo. Entonces, claro, ahí tendríamos por aquí un bromo en esta posición. Bromo. Por aquí tendríamos el bromo acá. Por aquí el bromo aquí. Por acá. Aquí. Voy a este de aquí arriba, ponerlo por aquí. Tendríamos el bromo aquí. Y este tendríamos el bromo ahí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. 6 productos en los cuales aquí este alqueno es tetra sustituido. Ese alqueno es tetra sustituido. Este alqueno es tetra sustituido. Ese alqueno es tetra sustituido. Ese alqueno es di sustituido. Este alqueno es di sustituido. Disculpe, no. ¿Qué es lo que hice aquí? Ayuda. Es acá. No, aquí. Ya. Este alqueno de aquí abajo es tri, no di, tri. Tri sustituido. A ver si puedo borrar. Fíjense, 1, 2 y 3. Este es tri sustituido. Y este sería 1, 2, 3, 4 tetra sustituido. Entonces fíjense que aquí se forman muchos alquenos que están muy sustituidos y solamente hay uno. Aquí uno lo que puede reconocer mejor los minoritarios que los mayoritarios, porque aquí tenemos uno minoritario que es di sustituido y otro que sería tri. Estos dos serían los minoritarios.
Ahora, todos los otros que son tetra van a ser mayoritarios. Ya uno puede quizás entrar un poquitito ahí a analizar, digamos, si el alqueno es E, si el alqueno es Z, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Aquí lo importante de esta materia es que ustedes reconozcan las posiciones alílicas y que sepan llegar al producto. En este caso, si hubiese una pregunta en la cual diga cuál o cuáles son los productos mayoritarios, ustedes tendrían que coger los 4, 1, 2, 3, los 4 que son tetra sustituidos. Esa es como la idea de esta parte de la materia. Entonces, a ver. Vamos a hacer uno que sea con un ciclo y que sea simétrico, por ejemplo, aquí así y aquí así. Por ejemplo, cuando son simétricos son mucho más fáciles, porque cuando son simétricos no hay que estar analizando, o sea, uno puede reconocer las posiciones alílicas. Las posiciones alílicas obviamente van a ser esta y van a ser esta. Pero esas posiciones alílicas, como la molécula simétrica, no es necesario hacer el análisis 2 veces. Con hacerlo una sola vez basta. Entonces, aquí obviamente yo digo que la posición alílica sería, no sé, me quedo con esta de aquí abajo, ¿ven? Y ahí obviamente esto se estabiliza por resonancia de esta forma. Y se me queda el radical acá. Entonces, claro, el producto derivado de esto obviamente de nuevo, neurón susinhibida, luz, el producto que estaría formándose sería el alqueno acá, no, donde está el radical, se formaría el bromo, ¿verdad? El bromo con el alqueno acá. Y el otro sería entonces el alqueno acá y el bromo aquí. Esas serían las dos posibilidades que tengo, los únicos dos productos que tengo. Y obviamente aquí este compuesto va a ser el mayoritario, porque fíjense que esto sería un alqueno trisustituido. Tengo un R para acá, tengo un R para acá, tengo un R para acá. ¿Ven? Mientras que aquí sería disustituido porque totalmente tengo un R para acá y un R para acá. ¿Ven? Esa es como la idea. Esa es como la idea. Esta materia, como les decía el miércoles también con el tema de los mecanismos radicalarios, es bastante sencilla porque finalmente lo que ustedes tienen que hacer en el caso de los alcanos, siempre identificar los hidrógenos equivalentes. Una vez que tengan los hidrógenos no equivalentes, digamos, los distintos, los hidrógenos distintos, ustedes sacan un hidrógeno, colocan un radical y en esa posición llegaría el halógeno. En el caso de los alcanos, siempre el producto mayoritario es el terciario, el que proviene del radical terciario, pero en el caso de aquí de la bromación alílica, el producto mayoritario tiene que verlo más en la estructura del producto. ¿Por qué? Porque el producto mayoritario no va a provenir del radical más estable. Fíjense aquí, fíjense este ejemplo. En este ejemplo, aquí se formó un radical que es terciario, ¿ven? Un radical terciario. Y esto es un radical secundario. Sin embargo, el producto mayoritario tuvo que ver con el que proviene del menos estable. ¿Por qué? Porque realmente cuando tenemos un alqueno por medio, ya entonces la energía de esos orbitales que están ahí presentes influye no solo en la estabilidad del radical, sino que influye en el producto. O sea, el producto necesita ser un producto que tenga una energía interna menor y los alquenos más sustituidos presentan una estabilidad interna mucho mayor que los alquenos menos sustituidos. Es verdad que hay una competencia, obviamente hay una competencia, es más fácil sacar este hidrógeno de acá que sacar este hidrógeno de acá. Fíjense que cuando yo saco este hidrógeno de acá, se me forma un radical terciario ahí,
que sería este de aquí arriba. Desde el punto de vista energético, eso sí se va a seguir cumpliendo. O sea, aquí se va a generar un radical. Se va a generar un radical. Va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil romper ese enlace carbono-hidrógeno porque es terciario y te genera un radical terciario que romper el enlace este de acá. Que romper el enlace ese de acá para generar ese radical. Es mucho más fácil generar terciario que secundario, eso es verdad. Pero eso se cumple cuando la molécula es un alcano. O sea, se cumple, no, eso está presente mucho más cuando la molécula es un alcano. Pero ahora, aquí, como la estabilización de ese radical va más por resonancia que por ser terciario, secundario y primario, ese es el problema. Ahí está la diferencia cuando es bromación alílica de alquenos a cuando es un mecanismo radicalario de alcanos. Cuando es alcanos, la única estabilización que tiene el radical es por hiperconjugación. Entonces ahí sí se cumple que terciario mayor que secundario mayor que primario. Pero cuando estamos en presencia de un alqueno, ya la estabilización de ese radical va más por resonancia que por ser terciario o secundario. La ruptura inicial, obviamente, sí. Primero se rompe y se forma el radical terciario, obviamente. Y se forma, digamos, más fácil porque la energía de ruptura de eso lo habíamos visto en la clase pasada, que era esto que está acá. O sea, ahí la formación de un radical secundario son 95 calorías y la de un terciario es 91. ¿Ven? Pero tampoco es que haya una diferencia enorme. Entonces, obviamente, como la diferencia tampoco es tan grande, la posibilidad que este radical terciario se forma obviamente un poquitito más rápido que el secundario, pero su estabilización, la estabilización va más por resonancia que porque sea terciario que porque sea secundario. Entonces, una vez que está estabilizado por resonancia, ya el producto mayoritario va a ser aquel que genere el alqueno más sustituido, porque ese alqueno más sustituido va a irse por un camino energético desde el punto de vista de termodinámica, físico-química, mucho más bajo, una energía mucho más baja. ¿Y por qué mucho más baja? Porque el alqueno más sustituido tiene más posibilidades de hiperconjugaciones que lo estabilizan. Entonces, por ahí va la lógica que hay detrás de toda esta teoría. Entonces, esta clase también es bastante corta, no vamos a estar comenzando ahora un tema nuevo. El tema nuevo lo vamos a comenzar mañana o lo vamos a continuar mañana, pero hasta aquí sería la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono o me escriben por el chat ahora. Y si no, bueno, lo dejamos hasta aquí. Ahí me dicen. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame, esa es la idea. O sea, que me surgió la duda ahora. Lo de la clase anterior, ya vimos la cloración en alcano. ¿También puede Sí. ocurrir con otro tipo de halógenos o solamente es con cloro? No. Coloración, halógenos en general. Fíjate que aquí yo utilicé para esta bromación lílica, utilicé una diapositiva que yo la subí ayer también a Canvas. Que realmente fíjate que yo aquí está con bromo. Fíjense que Ah, esto es perfecto. lo mismo que vimos, ¿ves? Lo Sí, mismo que vimos en la clase de miércoles, que era con cloro, pero aquí con bromo. Entonces, ya, en general es cualquier halógeno. Lo que pasa es que flúor y yodo no se usa mucho porque flúor es muy reactivo. Las reacciones con flúor radicalaria son incluso explosivas. Entonces, eso no, desde el punto de vista práctico no tiene sentido. Y con ya, yodo, perfecto. yodo es muy lento. El yodo es tan voluminoso que no, él es muy lento. Realmente cloro y bromo son los más usados en las radicalarias. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, puede ser tanto con cloro como con bromo. Ya, perfecto. Eso me Ahora, surgió esa duda. ahora, eso es en alcano, tanto con cloro como con bromo en alcano, pero lo que vimos hoy en la bromación alílica es solo bromo. Ah, ya, Sí, aquí sí solo bromo. No, por qué solo bromo? Porque por lo que se usa lo que les decía de la N-bromo sucinimida. Esto de acá. Las bromaciones alílicas, la fuente de bromo va a ser NBS. Entonces, ya existe la N-cloro sucinimida, pero por lo general, en este tipo de reacciones alílicas, uno siempre busca bromar. Con cloro casi no hay reacciones, desde el punto de vista práctico. gracias, profe. Ok. Entonces, bueno, si no hay más consultas, nos vemos mañana a la misma hora y mañana sí vamos a continuar entonces o comenzar con un contenido nuevo.
Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao.